Hola hermanos, buenas noches, ¿cómo están? Dios les bendiga. Es un gusto verles, un gusto saludarles. Hoy me tocó compartir el tema del día de hoy, hoy me tocó baño. Y el tema que vamos a ver el día de hoy es el Salmo 27, si me acompaña ahí. El salmo que vamos a ver el día de hoy es el Salmo 27 y el título es Jehová es mi luz, mi salvación y mi fortaleza. Entre paréntesis les comento, yo me casé con este traje hace casi 4 años, todavía me queda. Se encogió un poquito, pero todavía me queda. Si me acompañan con su vista, vamos a leer todo el Salmo. Son 14 versículos. Le pido que tenga paciencia y que ponga atención. Y dice así: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Amén. Si me acompañan a hacer una breve oración. Amado Dios, precioso Señor nuestro, te damos gracias en esta noche porque tú nos traes a tu casa para estar contigo, para escucharte hablar, para adorar tu nombre. Te rogamos que tú nos hables, Señor, que tú nos muestres tu voluntad a nuestras vidas, que tú nos permitas distinguir tu voz, ver tu rostro, Señor, y que tú formes en nuestro corazón el carácter de Cristo, que tú vayas sobrando en nuestras vidas de manera tal que hagamos tu voluntad, Señor, de manera tal que siempre confiemos en ti, de manera tal que tú seas lo más importante en nuestras vidas siempre, Señor. Ayúdame a poder expresar tu palabra, hazme un instrumento de tu voluntad, Señor, en esta noche. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este salmo es un salmo de David, un salmo muy precioso. Y comienza hablando sobre que Dios es luz y salvación y mi fortaleza, dice David. Y pensando en esta parte de la luz, yo creo que pues todos conocemos lo que es la luz, ¿no? Y en nuestra casa utilizamos luz. ¿O alguien vive sin luz en su casa? ¿Usa velas nada más? ¿No, verdad? Yo creo que todos sin excepción alguna utilizamos luz. ¿Y algunas veces se les ha ido la luz de su casa? Sí, ¿verdad? Yo creo que a todos nos ha pasado de alguna u otra manera. Y ni bien se va la luz y ya estamos pensando ¿cuándo va a regresar? Ni bien se va la luz y ya le hablamos a los de la comisión para preguntarles, oiga, ¿cuándo me van a poner otra vez mi luz? Porque es algo indispensable en nuestras vidas. Bueno, usualmente en la noche, más en la noche, ¿no?
Porque andar sin luz o andar a oscuras en nuestra casa es muy incómodo y peligroso a veces. No sé si les ha pasado, a mí sí, cuando están durmiendo y se levantan en la madrugada para ir al baño o para tomar agua o para hacerse un sándwich o lo que sea. Y se pegan en la esquinita de la cama con el dedo más chiquito del pie. ¿Les ha pasado? Se siente bien padre, ¿verdad? Y eso es precisamente porque no hay luz. No prendemos la luz y nos pegamos. Lo que hacemos usualmente cuando no hay luz pues es prender las velas. No creo que alguien se quede pues de brazos cruzados en la oscuridad, ¿no? Normalmente en la oscuridad es cuando prendemos las velas, ¿no? Hacemos algo. La luz para todos nosotros es indispensable, es necesaria e indispensable para vivir. Y comienza David este salmo diciendo que Dios es luz, Jehová es mi luz. Y para nosotros también Dios es nuestra luz, por medio de quien encontramos salvación para nuestra alma, y sin esta luz andaríamos en tinieblas, aún andaríamos en tinieblas si Jesús no hubiera resplandecido en nuestros corazones. Y este salmo lo podemos dividir en 3 partes. La primera parte, que sería del versículo 1 al versículo 6, donde David hace declaraciones sobre su fe en Dios. Comienza a declarar quién es Dios, empieza a alabar a Dios. Y a partir del versículo 7 al versículo 12, David voltea su mirada a Dios y empieza a orar. No sé si logra notar la diferencia, si logras notar la diferencia. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación, el verso 1, el verso 2, cuando se juntaron contra mí, el verso 3, aunque un ejército acampe. Y en el verso 7, como que David cambia el sentido de las palabras y voltea su rostro a Dios y empieza a orar. Los versículos previos no son una oración como tal, y a partir del versículo 7 le dice David al Señor: oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo, ten misericordia de mí. Y la tercera parte serían los versículos 13 y 14, los últimos versículos, donde David muestra nuevamente su fe en Dios y anima a su alma a seguir confiando en Dios. Es importante notar lo que dice David en estos primeros versículos. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? David no dice Dios es luz, Dios es salvación, Dios es fortaleza. David dice Dios es mi luz, Dios es mi salvación, Dios es mi fortaleza. Y es importante saber que no basta, es importante notar que no basta con saber que Dios existe. Es necesario hacerlo nuestro Dios. No es suficiente con saber que Jesús es el Salvador, es necesario hacerlo nuestro Salvador. No basta con saber que Jesús es vida, hay que hacerlo a Él nuestra vida. Y esto se logra pues estableciendo una fuerte y firme relación con Dios. No podemos decir que Dios es nuestra luz, nuestra salvación y nuestra fortaleza si no tenemos una relación con Dios. Y estaba pensando precisamente cuando conocí a la que ahora es mi esposa. La conocí un jueves 20, no me acuerdo exactamente el día, pero yo el día que la conocí, yo no dije: oye, ¿quieres ser mi novia? En ese momento no. Pasaron como 2 años después para que empezáramos a tratar un poco más, y al paso del tiempo pues nos hicimos novios. Y yo no, cuando la vi, yo no dije: ella es mi novia. No, sería muy extraño, y yo creo que me hubiera visto muy, muy raro si yo le dijera: oye, tú eres mi novia a partir de ahora. Me hubiera dicho: sácate por allá, ¿no? De hecho, cuando nos conocimos, les voy a contar un chisme. Cuando nos conocimos y me dijo cómo se llamaba, que se llama María del Rosario, igual que mi mamá también se llama María del Rosario.
Y cuando me dijo, me llamo María del Rosario, y yo le dije, qué bonito nombre tienes. Y ella me dice que cuando yo le dije eso, como que se sacó de onda, así como, ¿y este qué trae, no? Pero precisamente porque su nombre era igual al de mi madre, entonces pues ya le comenté, ¿no? Le expliqué, es que te llamas igual que mi mamá, y pues eso, ¿no? El caso es que para que yo dijera, ella es mi novia, era necesario pasar tiempo con ella, conocerla, establecer una relación firme, fuerte, conocer a su familia, que ellos me conocieran también a mí. Y lo mismo pasa de cierta manera con Dios. No podemos decir Dios es mi luz y mi salvación y mi fortaleza si no tenemos una relación con Dios. Es indispensable tener una relación con Dios. El apóstol Juan en primera de Juan, en la primera carta, en el el capítulo 1, verso 5, menciona, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. No dice Dios tiene luz, Dios es luz. Y el concepto o esta frase de que Dios es luz, la podemos entender como así como la luz natural que nos da claridad para distinguir cosas, para distinguir lo que está delante de nosotros, formas, figuras, colores, distancias, entre otras cosas. La luz es indispensable para distinguir las cosas. La comunión con Dios es la luz que nos da entendimiento de lo bueno y de lo malo. La luz que Dios nos da es para discernir lo bueno de lo malo y para caminar en lo bueno. Dios es nuestra luz, por lo tanto Él es quien nos enseña lo que es bueno y nos dice que tenemos que caminar en lo que es bueno de acuerdo a su palabra y a su voluntad. Dios nos alumbra, Dios nos da luz, Dios nos da entendimiento con su palabra, con su Espíritu Santo, y alumbra las tinieblas que hay en este mundo y alumbra las tinieblas que pudiera haber en nuestros corazones. Dios es luz y todo aquello que no venga de Dios, ¿qué creen que es? Oscuridad. Todo lo que no venga de Dios es oscuridad y nos hará tropezar y nos hará caer si no mantenemos nuestros pies firmes en la luz que nos da el Señor. Dios es luz, pero también Dios es salvación. Y salvación aquí significa libertad, liberación, prosperidad, socorro. David había experimentado en distintas ocasiones la ayuda de Dios, cómo Dios lo había liberado, cómo Dios lo había socorrido, cómo Dios había ido en su ayuda. Y al igual que David, nosotros podemos exclamar con confianza que Dios es nuestra salvación. Dios nos ha ayudado. Yo creo que a todos los que estamos aquí de alguna u otra forma, Dios nos ha ayudado. Dios nos ha salvado de ciertas situaciones o circunstancias y sobre todo Dios nos ha salvado de una eternidad lejos de Él, ¿no? Él nos puede librar de todos nuestros temores siempre. David también expresó, Dios es mi fortaleza. Y la palabra fortaleza significa un lugar fortificado, un lugar de defensa, pero sobre todo un lugar imposible de conquistar o de derribar. Un lugar imposible de conquistar o derribar. Para David, Dios era su protector, su defensa, el lugar donde él se refugiaba para tomar fuerzas y ir nuevamente a la batalla. David conocía a Dios y sabía que si Dios lo defendía era imposible que él fuera derrotado. Era imposible que alguien lo derribara. Si Dios es nuestra fortaleza, será imposible que las circunstancias de esta vida nos derriben o nos derroten. David conocía a Dios como luz, como salvación, como fortaleza. Había tenido muchas experiencias con Él
Y por lo tanto podía exclamar con confianza: ¿de quién temeré? ¿O de quién he de atemorizarme? David sabía que podía confiar en Dios y que Dios podía manifestar nuevamente su apoyo en un futuro que pudiera necesitarlo a David. Y David no tenía razones para temer de sus adversarios. Y tener temor o tener miedo significa, según el diccionario, una sensación de angustia, aflicción, intranquilidad, inquietud, provocada por la presencia de un peligro real o imaginario que lleva a creer a una persona que va a suceder lo contrario de lo que desea. Yo creo que todos aquí hemos experimentado en algún momento el miedo, el temor, pero Dios nos dice: no temas, yo estoy contigo. En Isaías 51:12, me acordé de este versículo cuando estaba pensando en este tema, y dice así: yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? Dios diciéndonos: ¿por qué tienes temor a una persona que es mortal? Yo soy tu consolador, yo estoy contigo. No temas a los hombres, porque yo estoy contigo. Isaías 41:10, en la versión lenguaje actual, dice: por tanto no tengan miedo, pues yo soy su Dios y estoy con ustedes. Mi mano victoriosa les dará fuerza y ayuda. Mi mano victoriosa siempre les dará su apoyo. Si confiamos en Dios, nunca tendremos razones para temer. Si caminamos con Dios, Dios estará con nosotros y Él nos quitará todo temor. En primera de Juan 4, 17 y 18, en la versión lenguaje actual, dice: si en verdad amamos a los hermanos y si vivimos como Jesucristo vivió en este mundo, no tendremos por qué tener miedo cuando Jesús venga para juzgar a todo el mundo. La persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor, no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. La versión Reina Valera dice que el amor echa fuera el temor. Si amamos a Dios, si caminamos con Dios, no tendremos miedo, no habrá razón para tener miedo, porque Él estará con nosotros, Él nos rescatará, Él nos fortalecerá, y a Él nadie lo puede vencer, ¿o sí? Nadie. Continúa David diciendo en el verso 2 del Salmo 27: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, otra vez temor. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. El Salmo 3, verso 6 menciona algo muy parecido y dice: no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Y este salmo es un salmo que David escribió en medio de la batalla, en medio de la guerra, a diferencia de otros salmos, o del Salmo 23, por ejemplo, que lo escribió como en quietud, ahí yo creo que tocando el arpa. Este salmo lo escribió mientras estaba siendo perseguido por sus enemigos. Y en los versículos de este salmo lo podemos notar, es como un salmo de guerra, de cierta manera. Y en estos versículos que acabamos de leer podemos notar que había personas que querían destruir a David. No solo querían como verlo cómo caía, sino querían hacerle daño. Querían ponerle pie a David. Querían comer sus carnes. ¿Les suena familiar esta frase, comer sus carnes? En primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. El principal enemigo de nuestra alma es el diablo.
que quiere comer nuestras carnes, por decirlo así. Pero así como David vivía en una comunión constante y sincera con Dios, que le hacían confesar que Dios le salvaría y que Dios le fortalecería. Y en este verso es curioso que podemos ver que David no tuvo que pelear contra sus adversarios, solo tuvo que esperar en Dios, que fortalecerse en Dios, y sus enemigos tropezarían y caerían solos. David no les puso el pie, ellos tropezaron, cayeron. Ellos tropezaron y cayeron porque Dios actuó en favor de David. Y habrá momentos en nuestras vidas en los que, si es verdad, necesitaremos actuar y tomar decisiones y pelear, pero habrá momentos en nuestras vidas en los que tenemos que esperar en Dios y ver cómo nuestros enemigos tropiezan y caen. Dios fue el que hizo que los enemigos de David tropezaran y cayeran. El Salmo 46:10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos. Quédense ahí donde están y véanme obrar. No es necesario que ustedes actúen. Hay decisiones que tenemos que tomar constantemente en nuestras vidas, y hay 3 tipos de decisiones que tenemos que tomar, por llamarlo así. Decisiones que tomaremos por fe o con fe, decisiones que tomaremos con sabiduría y decisiones que tomaremos por sentido común. Otra vez, hay decisiones que tendremos que tomar por fe, otras decisiones que tendremos que tomar con sabiduría y otras decisiones que tendremos que tomar con sentido común. Y solamente pues Dios nos puede alumbrar el entendimiento para saber qué tipo de decisión debemos tomar. Hay cosas que sí requieren pues que estemos orando y pidiendo la mano de Dios obrar, y estaremos orando con fe. Y hay veces que necesitamos pedir consejo. En la multitud de los consejeros está la sabiduría, dice el proverbio, ¿no? Hay veces que necesitamos pedir consejo para tomar una decisión, porque hay circunstancias difíciles que necesitamos que alguien, a lo mejor con más experiencia o con más sabiduría, nos ayude a traer luz para saber qué hacer. Y habrá decisiones que serán por sentido común. No necesitaremos orar, no necesitaremos preguntarle a alguien más. Habrá decisiones que pues serán por sentido común. David está plenamente convencido de que Dios actuaría en su favor, cualquiera que fuera su circunstancia. Él lograba ver a Dios con los ojos de la fe, y esto lo hacía vivir confiado. Aunque sus ojos vieran un ejército de enemigos a su alrededor, él sabía que Dios estaba con él. No sé si se acuerdan del pasaje de Eliseo y el siervo, cuando lo rodearon un ejército enemigo y el siervo estaba nervioso porque pues pensaba que los iban a matar o a hacer algo, ¿no? Y Eliseo le dijo: no, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Eliseo veía con los ojos de la fe y le rogó a Dios que abriera los ojos de su siervo para que él pudiera también ver la ayuda de Dios. Continuando en el verso 4, dice David: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo, en el verso 5, en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. El verso 6, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. La palabra demandar significa pedir, desear, anhelar y mendigar. Y mendigar es la palabra más adecuada en este versículo, y significa pedir una cosa con humillación, rogar algo porque se necesita o se anhela,
con ansias. Significa también que el que hace la petición está en una condición más baja que aquel a quien se le hace la petición, pero sobre todo implica una necesidad. David estaba rogando, suplicando, anhelando, porque él necesitaba estar con Dios, estar en la casa de Dios, que simboliza estar en su presencia. David pasaba tiempos de comunión con Dios tan intensos y profundos que Dios hablaba al pueblo a través de David. David era como un profeta para el pueblo. David era un hombre que Dios le revelaba también cosas. David era un hombre que compuso muchos salmos que no conocemos hasta ahora, inspirados por Dios. Y esto lo hizo David porque pasaba tiempos de comunión con Dios, pasaba tiempos en la presencia de Dios. Dice: una cosa he rogado a Dios, una cosa he mendigado a Dios, y esta buscaré, que es estar en la casa de Jehová, estar en su presencia. Y aquí podemos preguntarnos: ¿tú y yo alguna vez hemos mendigado, rogado, suplicado a Dios por su presencia? ¿Deseamos más que otra cosa en la vida la presencia de Dios? ¿Ansiamos pasar tiempos con Dios? ¿O es algo que nos da igual, o es como, pues si viene sí, pues si no viene pues también? David buscaba estar en la presencia de Dios, y esta palabra buscar significa esforzarse, hacer lo posible para lograr algo. Y es buscar y buscar y buscar hasta encontrar, esforzarse por estar en la presencia de Dios. No sé si les ha pasado que cuando van a un lugar a comer o a cenar o a desayunar, ya sea tacos o en un restaurante o en algún lugar, y le piden algo al mesero que los está atendiendo, y el mesero les dice: sí, en un ratito, y lo ven pasar y otra vez y no los atiende, ¿no? Le piden un vaso con agua. Sí, en ratito se los traigo. Hace como 3 semanas estábamos en un restaurante y le pedimos a un mesero un vaso con agua ya que terminamos. Y se lo pedí, no les miento, como 3 veces se lo pedí al mesero y no lo llevó. Pagamos la cuenta y ni lo llevó. Y si en verdad hubiera tenido mucha sed, yo le hubiera dicho al mesero: oye, ¿dónde está tu garrafón? Yo voy por el agua. Si en verdad hubiera tenido mucha sed, ¿no? Pero en ese momento no tenía tanta sed, y si me traía el vaso de agua, pues bien; si no me la traía, pues me daba igual, porque no tenía esa necesidad, porque para mí no era tan importante, porque para mí era algo indiferente. Y lo mismo pasa con la presencia de Dios. Si en verdad tenemos sed de la presencia de Dios, insistiremos e insistiremos e insistiremos, y lo buscaremos hasta que Dios nos hable, hasta que Dios responda, hasta que Dios nos muestre su voluntad, hasta que Dios se manifieste, porque tenemos esa necesidad. Habrá ocasiones tal vez en las que durante el tiempo de la alabanza, tal vez nos es indiferente la alabanza, no nos metemos en la presencia de Dios, o tal vez nos quedamos medio dormidos en la predicación, o no ponemos tanta atención, nos acordamos tal vez del trabajo, de otras cosas, porque nos es indiferente. No pasamos tiempo con Dios leyendo su palabra o orando porque tal vez pensamos que no tenemos tiempo. Pero en realidad, yo leí en alguna ocasión que cuando alguien dice: es que no tengo tiempo para leer, no tengo tiempo para orar, lo que en realidad no hay en esa persona es hambre por Dios. Lo que en realidad no hay en esa persona es necesidad de estar con Dios.
Y no sé si tú alguna vez lo has dicho, es que no tengo tiempo para leer, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para compartir el evangelio, no tengo tiempo para dedicárselo a Dios. Puede que en realidad lo que no tengas es hambre de Dios, que Dios te sea indiferente. Y la consecuencia de este anhelo por la presencia de Dios es que Dios nos colocará por encima de las circunstancias que estamos viviendo. Si nuestra cabeza está agachada por la tristeza o el dolor o lo que estemos pasando, Dios levantará nuestra cabeza, cambiará nuestra tristeza en gozo, de tal manera que el corazón se llene de alabanza para Él. Y esto es real. Yo hace algunos días le comentaba yo a mi esposa, estaba yo, creo que unas semanas atrás, estaba yo orando por una necesidad que para mí era apremiante, y Dios habló a mi corazón, me dijo, oye, cálmate, ¿no? Cálmate, mira. Y me mostró un versículo, y eso me ubicó mi corazón, ubicó mi mente, ubicó mi alma en las cosas correctas, en las cosas de Dios. Dios levantó mi cabeza en medio de esas circunstancias que para mí eran complicadas. Podremos tener problemas que sean más grandes que nosotros. Sí, seguramente habrá problemas que sean más grandes, que nos superen, que sean más difíciles de la solución que pensemos. Pero jamás tendremos problemas que sean más grandes que Dios. Jamás. Jamás encontraremos un problema que supere a Dios. Continúa David diciendo en el verso 7, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Estos versículos, como les comentaba en un principio, son ya una oración de David a Dios. Y David pide por el favor de Dios, pide por misericordia. Y parece que hay como un contraste entre los primeros versículos del 1 al 6 y estos siguientes versículos. Parece que David pasa como de un sentimiento de victoria o de triunfo, de pues que sí, todo está chido, Dios es mi luz, Dios es mi salvación, ¿de quién voy a temer? Y luego David como que dice, ten misericordia de mí, Señor. Leía en un comentario que este contraste tal vez se debía a que son dos salmos diferentes, que son dos salmos distintos que los colocaron en uno solo. Esa decía en el comentario que pudiera ser como una respuesta. Pero no es tan contradictorio este contraste entre estos versículos, porque cuando alabamos a Dios, ciertamente expresamos palabras de victoria, expresamos palabras de grandeza. Le cantamos a Él alabanzas, pero cuando oramos a Dios, siempre debemos tener una actitud de humillación. De humillación. ¿Qué es lo que estaba manifestando David? Es necesario dirigirnos a Dios con la actitud correcta, en humildad, suplicando su favor. No podemos hablar con Dios y actuar como si no lo necesitáramos, ¿no? Como el fariseo, como la parábola, del publicano y el fariseo, cuando el fariseo hablaba consigo mismo, ¿no? David clama por misericordia y vemos que la respuesta de Dios en su corazón es: busca mi rostro.
La respuesta de Dios en primera instancia a esta oración de: oye, oh Jehová, mi voz, ten misericordia de mí, respóndeme. Y Dios le responde en el corazón de David. No sé si inmediatamente, pero la respuesta de Dios hacia David fue: David, busca mi rostro. Cuando estamos pasando por dificultades, por situaciones difíciles, y antes de clamar por la ayuda o el favor de Dios, es necesario que primero busquemos su rostro. No busquemos su mano pidiéndole que nos dé algo. Busquemos primero el rostro de Dios. Es como si Dios le dijera a David: David, no pongas tu mirada en los problemas, pon tu mirada en mí. Busca mi rostro. ¿Recuerdan el pasaje en Mateo 14 cuando Pedro caminó sobre las aguas, ¿no? Y le dijo a Jesús: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y le dijo: ven. Y entonces Pedro empezó a caminar. Y había un viento fuerte, y entonces Pedro, al ver el viento fuerte, tuvo miedo y empezó a hundirse. La noción principal de este pasaje es que Pedro quitó la mirada de Jesús y fue la razón por la que comenzó a hundirse. El Señor le dice a David y también nos dice a nosotros: busca mi rostro. ¿Y qué podríamos entender que significa busca mi rostro? En primera instancia podríamos pensar que es orar y tener comunión con Dios, ¿sí? Pero también puede implicar más cosas. En Éxodo 33, del 18 al 20, dice el Señor hablándole a Moisés. Moisés dice: Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. El verso 20 dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Es curioso el contraste entre este versículo del Éxodo 33, 20 y la respuesta que Dios le da a David. No podrás ver mi rostro, porque si alguien ve mi rostro no va a vivir. Y entonces Dios le dice a David: David, busca mi rostro. Sí, pueden ver la semejanza que hay ahí. Entonces, buscar el rostro del Señor podríamos decir que es morir, pero no morir de una manera natural, ¿no? Sino morir a nosotros mismos, morir a nuestra voluntad, morir a nuestros deseos. Es morir, es tomar nuestra cruz cada día y seguir a Jesús. Buscar el rostro del Señor significa morir a nosotros mismos, morir a nuestra voluntad, tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. ¿Qué significa también buscar el rostro del Señor? ¿Les ha pasado que conocen a alguien solamente por su voz? Que solo por teléfono tal vez, y que cuando lo conocen físicamente por fin es diferente a como se lo imaginaban. A mí me toca hablar con personas pues casi todos los días por teléfono por mi trabajo, y me resulta muy curioso, me salta luego cuando oigo voces así como de señores que hablan así y tienen 18 años y dices: ay, qué curioso, digo, este muchacho ¿de dónde salió? O señoras que tienen voz como de adolescente y tienen como 55 años. Me ha tocado muy seguido esto, ¿no? Que la voz es diferente a lo mejor a como es en realidad la persona. Y conocemos a Dios hasta que vemos su rostro. Por lo tanto, buscar el rostro de Dios significa conocerlo, conocer su carácter, conocer su naturaleza, conocer su voluntad. ¿Y cómo podemos conocer a Dios?
En Juan 8:12, Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es la luz de este mundo, como cantábamos hace rato. Jesús es nuestra luz. Y a través de Jesús es que podemos conocer al Padre. Él lo mencionó también en Juan 14, del 7 al 10, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya le conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Algunos piensan que esta parte de muéstranos al Padre es déjanos verlo físicamente. Permítenos verlo físicamente. Y Jesús le respondió: Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo pides que les muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Conocer a Dios entonces es conocer a Cristo Jesús. Conocer al Padre es conocer a Cristo. Él lo dijo. ¿Cómo conocemos a Dios? ¿Cómo podemos saber quién es Dios? Es conociendo a Cristo. Es a través de Cristo que podemos llegar al Padre. El Padre y yo uno somos, dijo Jesús. Ver a Cristo es ver al Padre, conocer a Cristo es conocer al Padre. Esto es buscar su rostro. Job, el famoso Job, en el capítulo 42, del 1 al 6, en la versión Dios habla hoy, dice: después de haber sufrido tanto, después de entablar unas discusiones con sus amigos, y al final Dios le habla también, Dios se manifiesta a Job y le habla, y Job concluye o termina sus argumentos hacia Dios diciendo: yo sé que tú lo puedes todo y que no hay nada que no puedas realizar. ¿Quién soy yo para dudar de tu providencia? Me acordé del tema que nos compartió nuestro pastor Guillermo el domingo antepasado. Muy bueno, si no lo han escuchado, escúchenlo. ¿Quién soy yo para dudar de tu providencia, mostrando así mi ignorancia? Yo estaba hablando de cosas que no entiendo, cosas tan maravillosas que no las puedo comprender. Tú me dijiste: escucha que quiero hablarte, respóndeme a estas preguntas. Hasta ahora solo de oídas te conocía, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por eso me retracto arrepentido, sentado en el polvo y la ceniza. Así como alguien que conoce a otra persona solamente por teléfono, así también Job solo de oídas había conocido a Dios. Y aunque solamente había conocido de oídas a Dios, él trataba de vivir una vida agradable a Dios. Pero le faltaba una cosa: conocer a Dios. Si Dios no se le hubiera manifestado, Job hubiera seguido argumentando y argumentando y argumentando con sus amigos, y a lo mejor se hubiera extendido a 82 capítulos tal vez, hasta que se presentó Dios. La consecuencia de buscar el rostro de Dios es que todas las cosas que tal vez nos pudieran incomodar, que nos provocan duda o que nos causan tristeza, como en el caso de Job, la consecuencia de buscar el rostro de Dios es que todo esto pasa a un segundo término, porque entenderemos que lo más importante será ver su rostro. Job argumentaba con Dios sobre su situación, pero fue hasta que vio a Dios con sus propios ojos, como menciona él, que la actitud de su corazón cambió.
Y sus pensamientos y su oración también fue distinta. Y lo mismo pasa muchas veces con nosotros. Nuestro corazón no va a cambiar hasta que tengamos un encuentro con Dios. Podrás venir a la iglesia 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, muchos años, pero si no tienes un verdadero encuentro con Dios, tu corazón no va a cambiar. Si no buscas el rostro de Dios, tu corazón no va a cambiar. Si no anhelas en verdad a Dios, nuestros pensamientos no van a cambiar, nuestras actitudes, emociones, reacciones no van a cambiar, nuestra oración no va a cambiar. Así como David que dijo, esto buscaré, esto me esforzaré en que yo encuentre, Señor, tu presencia, tu rostro, estar en tu presencia. Y los últimos 2 versículos dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Parece que David se está echando porra solo, ¿no? Estos versículos nos muestran la fe que tenía David en Dios. Sin la fe en Dios y en sus bondades, David hubiera desmayado. Si tú y yo no tuviéramos fe en Dios, desmayaríamos. Y desmayar significa perder el ánimo, perder el valor, perder las fuerzas, rendirse. David decía: si yo no creyera que veré la mano de Dios obrando en mi vida, desde hace tiempo que yo me hubiera rendido ante mis enemigos, desde hace tiempo que yo hubiera perdido el ánimo, el valor y las fuerzas para vivir. Si tú y yo no tuviéramos fe en Dios, en su misericordia y en su bondad, también hace tiempo que hubiéramos desmayado, que viviríamos sin ánimo, sin valor, sin fuerzas. Y probablemente así vivíamos en otro tiempo antes de conocer al Señor. Pero Dios vino a nuestras vidas y transformó nuestro entorno, nuestras circunstancias, ¿no? Cuán importante es la fe en Dios. Porque sin fe es imposible, ¿qué? Agradar a Dios. Sin fe es imposible que Dios se agrade de nosotros. Primera de Juan 5, 4 y 5 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cuán importante es nuestra fe para vencer? ¿Cuán importante es no dejar de creer que Dios tiene el control de todas las circunstancias, de todas las cosas? ¿Cuán importante es permanecer creyendo en su providencia? Sin fe es imposible agradar a Dios y sin fe es imposible vencer al mundo. Y como conclusión, yo me gustaría que me acompañaran a Mateo 14, 26. El pasaje donde Pedro camina sobre el agua. Mateo 14, 26 al 32. ¿Ya están ahí? Y dice así: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, ¿tuvo qué? Miedo.
y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Pedro, al ver al Señor, yo dije, ha de haber pensado: qué chido será caminar sobre el agua, yo creo, ¿no? Y se le ocurrió: yo también quiero caminar sobre el agua. Valiente Pedro, ¿no? Tuvo una actitud de fe y le dijo al Señor: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor solo le dijo: ven. Y entonces Pedro dio pasos de fe y caminó sobre el agua. Yo creo que es el único hombre que ha caminado sobre el agua, aparte del Señor, ¿no? Y entonces el verso 30 dice que Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y yo pensé: ¿el viento se puede ver? No, ¿verdad? El viento se puede sentir. Lo que sintió Pedro fue pues, la brisa sobre sus brazos, sobre su cabeza, sobre sus piernas. Sintió Pedro y tuvo miedo. A pesar de que ya había dado 1 o 2 pasos, él se olvidó de que ya había dado 1 o 2 pasos sobre el agua. Se le borró el cassette. Se le borró que un milagro había pasado 2 pasos atrás. Y entonces tuvo miedo y comenzó a hundirse. Comenzó como a ahogarse. Y entonces pidió la ayuda del Señor. Y Jesús lo salvó, lo rescató. Y pensando en esta escena, yo me imaginaba la situación y para que Jesús sacara a Pedro del agua, Jesús tuvo que hacer un esfuerzo, ¿no? Si alguien está abajo y lo quiere levantar, tienes que apoyarte y hacer un esfuerzo, apoyar tus piernas sobre el suelo y levantar a la persona, ¿no? Y Jesús puso sus piernas sobre el agua, apoyó sus piernas sobre el agua y levantó a Pedro. Imprimió más fuerza a Jesús en ese momento que los pasos que había dado antes Jesús, lo cual hace una cosa también impresionante. O sea, Jesús estaba empujando el agua con sus pies y no se hundía. Jesús no se hundía. Levantó a Pedro de la mano y lo primero que el Señor le dice a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué razones hubo en tu corazón para dudar de mí? Y ya que subieron a la barca, se calmó el viento. Fue hasta que se subieron a la barca que se calmó el viento. Y esto me hace pensar que cuando dejamos de ver a Jesús, cuando dejamos de ver a Dios, cuando dejamos de tener comunión con Dios, viene la incertidumbre, vienen las dudas, viene la incredulidad en nuestro corazón. Cuando no hacemos de Dios nuestra luz, nuestra salvación, nuestra fortaleza, cuando dejamos de buscar el rostro de Dios, cuando dejamos de poner nuestra mirada en Él, vamos a tener temor ante cualquier circunstancia que venga en la vida y nos vamos a hundir. La única forma de no tener miedo, de no tener temor en nuestra vida, es mirando a Cristo Jesús, manteniendo una comunión viva con Él, con su palabra. Y si dejamos de mirar
el rostro de Dios, si dejamos de buscar a Dios, si dejamos de hacer de Dios nuestra prioridad, vamos a tener reacciones y actitudes que son carnales, que son humanas, que son contrarias a la voluntad de Dios. Si dejamos de buscar a Dios, nuestro corazón se va a endurecer. En otro pasaje, me parece que en Marcos, al término de este pasaje que es paralelo, menciona que los corazones de los discípulos estaban endurecidos. Y es indispensable, necesario para nuestras vidas cristianas no quitar nuestra mirada de Dios, buscar su rostro, buscarlo a Él. Yo le invito a que nos pongamos de pie para terminar. Y como la parábola del Señor al término del Sermón del Monte, cuando hacía la comparación entre el hombre sabio y prudente y entre el hombre insensato que escuchaba sus palabras, Mateo 7:24 me parece. Tanto al hombre prudente como al hombre insensato le sucedieron las mismas cosas, las mismas circunstancias vivieron. Y una palabra que menciona el Señor que me resulta muy curiosa es: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. No sé si alguna vez alguien te ha golpeado. A mí sí, solo una vez creo. Pero cuando alguien te golpea no te avisa, ¿verdad? Bueno, sí, van a entrar ahí a los golpes, ¿no? Y sí, ciertamente las circunstancias, el mundo nos va a querer golpear, el diablo sobre todo va a querer hacernos tropezar, caer y comer nuestras carnes. Siempre habrá circunstancias que quieran disminuir nuestra fe, apartarnos de la comunión con Dios. Al diablo lo que más le interesa es apartarnos de la comunión con Dios, porque ahí es cuando empieza a enfriarse un corazón, porque ahí es cuando empieza a desviar la mirada de Dios, porque ahí es cuando dejamos de buscar el rostro de Dios, porque decimos tal vez no tengo tiempo, porque tal vez nos olvidamos de las bondades de Dios, porque tal vez nos olvidamos que Dios ha hecho milagros antes, así como Pedro olvidó que había caminado sobre el agua. Y si buscamos el rostro de Dios y vivimos en una comunión constante con Él, si en verdad hay en nosotros esta necesidad de Dios, de estar con Él, y en la comunión con Dios, Dios responde. Dios te dará una respuesta a la necesidad que puedas tener. Y entonces levantarás tu cabeza sobre esas circunstancias. Y entonces podrás notar que no hay nada más grande por encima, que esté por encima de Dios. Te invito a que cerremos nuestros ojos un momento. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra. Queremos que tú seas nuestra luz, nuestra salvación, nuestra fortaleza. Porque si buscamos tu rostro, Señor, siempre, porque si vivimos en una comunión constante contigo, porque si suplicamos tu presencia, Señor, como un mendigo,
como alguien que si no tiene tu presencia no puede vivir. Veremos tu poder, tu mano obrando, Señor. Pero no buscamos primero tu mano, sino buscamos primero tu rostro, conocerte a ti, morir a nosotros mismos para hacer tu voluntad y no la nuestra. Nuestro corazón ha dicho de ti: busca mi rostro. Por eso estamos aquí, Señor. Porque en nuestro corazón hemos escuchado que tú nos has hablado. En nuestro corazón hemos podido escuchar tu voz, guiándonos a la comunión contigo, Señor. Por eso estamos aquí. Y tu rostro buscamos, Señor. Queremos esforzarnos en buscarte, en buscarte, en buscarte hasta encontrarte, Señor. Esforzarnos en no dejarnos vencer por el sueño o por el tiempo. Produce en nosotros una hambre profunda por ti, una sed profunda por tu palabra, una necesidad de estar contigo, Señor, que no se sacie hasta que tú nos hables. Porque es cuando tú nos hablas, Señor, cuando todo toma su peso y su lugar. Cuando nuestra fe se fortalece porque tú nos muestras quién eres tú. Podremos tener problemas más grandes que nosotros, pero jamás habrá problemas que sean más grandes que tú, Señor. Porque eres tú quien nos dice: no temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Pero para no tener temor es necesario vivir en comunión contigo. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, tú eres fiel, porque tu amor cubre nuestras faltas, porque tú hablas a nuestro corazón, tú ordenas nuestros pasos y nos ayudas a hacer bendición también a otros. Gracias, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra. Afirma en nuestro corazón el deseo por ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Pues démosle un aplauso fuerte a nuestro Dios. Bueno es nuestro Señor, digno de nuestro amor. Pues somos despedidos. Que Dios les lleve con bien a casa y nos vemos en la próxima reunión. Hasta luego.